parece que fue un buen discurso de la presidenta Sheinbaum, pero en el mismo no hace alguna referencia a usted de la oposición y de cuál será la relación que va a tener con los partidos opositores. Bueno, primero yo festejo que México tenga la primer presidenta de la República. Solo la imagen de la mujer con la banda presidencial ya comunica por sí. Eso es una buena noticia para México y es una muy buena noticia para todas las mujeres. Pero yo qué esperaría, que no solo cambie el género de la presidencia de la República, de su titular, sino que también cambie la actitud, que también cambie el estilo, que se gobierne más por técnica, por ciencia, por la razón, y no simplemente por ideología o capricho. Que realmente ponga en práctica eso que se dijo tanto, que ella es una científica preparada, pues que actúe como tal, como una científica preparada que va a llevar las riendas del país y que las decisiones las tome en base a lo que sea lo mejor, que digan especialistas, expertos y las mejores prácticas internacionales. Eso es lo que esperaría de ella. Ahora bien, Acción Nacional, a través de nuestro posicionamiento, le dijimos a Claudia Sheinbaum que extendíamos la mano para construir en aquello en lo que coincidamos. Queremos un México mejor y queremos ser parte de esa construcción. Que nos llamó la atención que ni siquiera un gesto de recepción, dicho de otra forma, dejando la mano estirada de la primer fuerza de oposición en este país para construir. De hecho, no volteó ni siquiera a ver a la oposición, no se refirió ni siquiera a la necesidad de la construcción. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de hacer valer la voz de millones de mexicanos que no votaron por ellos, que representan también ciudadanos con derechos y que quieren ser escuchados. Y lo que nosotros le pediríamos a la presidencia es que gobierne con pluralidad, con responsabilidad y con inclusión, con respeto a la libertad, y que honre lo que ahí dijo, que va a cuidar el Estado de Derecho, que va a colaborar con otros países. Yo he urgido a que colaboremos en materia de seguridad, yo he urgido a que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo para que haya una colaboración internacional efectiva. Lo que estamos viviendo en el país ya es inaceptable, el país está incendiado, están generando miedo y terror en muchos lugares y la forma como lo podemos enfrentar más efectiva es con colaboración internacional. Y eso es lo que pedimos, que no quede en un discurso y que se aterrice en los hechos y que se acuerde que además de su partido y su coalición hay otro número importante, 43% de mexicanos que votaron por un Congreso distinto, que debe ser escuchado y tomado en cuenta. ¿Que deje atrás la polarización, Marco? ¿Perdón? ¿Que deje atrás el discurso de polarización? Que cree su propia historia, que no continúe con este estilo polarizante de López Obrador, que le ponga el sello de mujer, de construcción, de entendimiento de todos. Es una gran oportunidad para México, sí, con esa responsabilidad plural de ser la jefa del Estado mexicano, dialoga con todos, construye con todos y no sigue, no continúa con este esquema de pleito permanente, de no escucha. López Obrador nunca se reunió con la oposición en 6 años. Yo esperaría que la presidenta Sheinbaum sí se reúna con la oposición, que la presidenta Sheinbaum se reúna con los grupos parlamentarios, a la luz del día, a la vista de todos, que dialoguemos, que acordemos alguna agenda de temas que beneficien al país. Tiene una gran oportunidad y esperamos que no la despilfarre. ¿Sigue la mañanera, que no sea circo? No, francamente es un discurso muy parecido al que vimos hace 6 años de López Obrador. No vi mayor cambio, no vi ni siquiera un guiño respecto de la construcción conjunta entre las diferentes fuerzas políticas. O sea, si bien vimos un mensaje
respetuoso en términos generales. No vimos un mensaje que fuera conciliador e incluyente, y por lo tanto le hacemos ese llamado a que construya su propia historia, a que le ponga su propio sello de gobierno, su sello de mujer, sello de entendimiento. México requiere concordia. El país está incendiado, y no solo por temas del crimen. La gente de todo el sistema del Poder Judicial están molestos, están preocupados, y así muchos sectores de la sociedad. Hoy más que nunca México requiere un entendimiento, y está en su posibilidad de la doctora Claudia Sheinbaum de generar estas mesas de entendimiento y de acuerdo. Y por eso es nuestra petición, a que pasemos del dicho al hecho, y que entonces se abra el diálogo constructivo en beneficio de nuestro país. Que no haga de la mañanera un circo, Marco, y una tribuna desde donde se juzga a todo mundo. Pues que ya no siga siendo circo, Morena y teatro. Puro show, puro espectáculo. Mucho ruido, pocas nueces, pocos resultados de gobierno. Realmente son muchas las materias en las que el país está peor que como lo recibió López Obrador. En materia de seguridad, lo hemos dicho, 200,000 muertos, asesinados. Lo hemos dicho en materia de salud, no hay cobertura para millones de personas. Hay un retroceso en materia educativa. Reconocemos que hay una mejora en materia de combate a la pobreza, no a la pobreza extrema, pero sí a la pobreza. Pero en otras materias hay un grave retroceso, y ahí es donde debemos entrar. Ya sin estar viendo mucho hacia el pasado, ver cómo le vamos a entrar para resolver hacia el futuro. Y ahí necesitamos a una presidenta, a una titular del Poder Ejecutivo dispuesta a construir con las bancadas de la oposición, porque deben ellos recordarlo siempre. No tuvieron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la adquirieron. Haya sido como haya sido, la adquirieron, pero no la tuvieron con el mandato del voto popular. Marcos, precisamente este asunto de que ya la Guardia Nacional depende de la Serena, pero el gobierno ya lo exime de que se cree en el futuro una policía civil que bueno, pues atienda lo de la delincuencia. Bueno, nosotros lo hemos dicho, no compartimos la militarización, por eso es que votamos en contra, es peligroso. Están poniendo al límite de riesgo a nuestras Fuerzas Armadas, las están poniendo a ser los primeros respondientes, y eso lo único que hace es exponerlas a la corrupción, exponerlas al desprestigio. Si bien hoy la Marina, nuestras Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento social, cuando los pongan de policías van a perder ese reconocimiento social. Por eso es tan importante que hubiera policías civiles, primeros respondientes, para que en la última instancia sí estuvieran las Fuerzas Armadas, pero con ese reconocimiento social que se han ganado a través de muchos años, no exponiéndolas como lo están haciendo. Y los resultados que vimos de la Guardia Nacional, que ya están en calle y que ya son militares durante todos estos años, pues hemos visto que no ha dado resultados. Estamos peor que como estábamos, y por lo tanto nosotros seguiremos abogando porque regresen los recursos a las policías municipales, el Fondo para la Seguridad Municipal, Fortasec. Seguiremos peleando porque tengamos una Policía Nacional civil, como ocurre en las democracias en el mundo, y seguiremos abogando porque se tipifique en México el delito de narcoterrorismo, para que en colaboración con otros países podamos actuar y detener a los grupos delictivos, como ocurrió recientemente con el Mayo Zambada. Si no hubiera un tipo de colaboración, él seguiría libre, seguiría operando, y lo que requerimos es una actuación coordinada, no subordinada, coordinada, como ocurre con muchos de los países en el mundo, para poder combatir al crimen organizado, que es transnacional. Marco, Claudia Sheinbaum anunció no solo la continuidad de los programas sociales, sino más becas y más apoyos, pero recibe un país muchísimo más endeudado que como lo recibió López Obrador. ¿Alcanzará el dinero? Pues ella tendrá que resolver, pues de dónde va a poder tener esos recursos para
cumplir todos esos compromisos. Nosotros en Acción Nacional estaremos a favor de todo lo que amplíe derechos para las personas, pero estaremos en principio en contra de cualquier cosa que limite los derechos a las personas o que quite cualquier tipo de contrapeso de poder. Hoy por la mañana la presidenta, como primera acción, pidió perdón a las víctimas del 68 a través de Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué opinión le merece? Pues sí, yo lo que creo es que es parte de lo que el país queda debiendo, y no solo para ellos, las víctimas de los 43 y de todos los que han sido afectados por actos de corrupción como el de Segalmex y de muchas cosas. Deberían de pedirle perdón a la gente por las vidas perdidas y por la falta de apoyo que muchos no han recibido por esa corrupción que ha tenido su gobierno. Senador, van dos ya suspensiones que otorgan los jueces, hoy una más, para que el INE suspenda el proceso electoral de jueces y magistrados. También es extensivo al Senado para que no emita la convocatoria. Bueno, se tiene que acatar, porque hay separación de poderes, y mientras haya una suspensión, tiene que ser acatada esta, y en su momento entonces, ya cuando se resuelva de fondo por la Corte, pues actuar nosotros en consecuencia. Si se resuelve su validez, pues tendrá que proceder la convocatoria, pero si por algo no fuera así, pues obviamente se tendría que en todo caso reponer el procedimiento apegado a lo que establezca la Corte. Muy bien, muchas gracias a todos. Con su permiso. Esta iniciativa que planteó para que se penalice o que se cree un delito, un tipo penal de narcoterrorismo. De hecho, sí lo vamos a presentar, y ya está presentado hace 3 años. La senadora Lili Telles ya había presentado esta iniciativa para tipificar el narcoterrorismo en México, lo que nos permitiría una colaboración más estrecha con varios países para combatir al crimen organizado que genera terror, miedo en muchas partes del país. Vamos a presentar nuevamente esta iniciativa porque además es parte de la plataforma del Partido Acción Nacional registrada ante el Instituto Nacional Electoral. Es parte de nuestras propuestas porque lo que nosotros queremos es que la gente pueda vivir en paz, que pueda ir a trabajar tranquila, sin miedo, y por ello es que requerimos colaboración institucional, internacional, para poder combatir este flagelo. ¿Es una reforma a la Constitución, senador? Para intervenir en México. Tiene que haber colaboración, sin sumisión, sin intervención. Es colaboración como ocurre entre muchos países democráticos en el mundo. ¿Por qué los gobiernos reforma la Constitución o a leyes ordinarias nada más? ¿Perdona? ¿Reforma la Constitución o a leyes ordinarias? No, lo que se tiene es que es tipificar el delito. Solamente es tipificar el delito de narcoterrorismo. ¿Qué es el narcoterrorismo? Pues es cuando grupos delictivos incendian vehículos en un lugar, en otro lado, para generar temor, cuando tiran cuerpos humanos en diferentes lugares para generar miedo y terror, cuando balean casas, escuelas para generar terror. Eso es lo que estamos viviendo en México, un terror permanente. Y está claro que los gobiernos mexicanos no han podido, no este solamente, sino los anteriores. Se requiere una amplia y seria coordinación, no subordinación, coordinación con otros países para de manera efectiva poder hacer que la gente viva en paz. La ayuda que plantea es muy parecida a lo que fue el Plan Colombia en su momento. Lo que nosotros planteamos es que se tipifique este delito de narcoterrorismo, lo que permite que otros países puedan colaborar de forma más determinante con México para combatir al crimen organizado. Muchas gracias. Gracias, hermanos.